Este es Julio César. Julio César no era amigable. Luchó contra los pueblos germanos, hizo la paz con ellos y luego los traicionó exterminando 430.000 personas en un día. Hizo morir de hambre a sus enemigos para mandar un mensaje y tras un asedio en un fuerte hizo que le cortasen las manos a todos los que habían sostenido un arma en su contra, causando un total de bajas en sus campañas de más de 1 millón de víctimas. Y esclavizó a otro millón. Luego se volvió un dictador. Y lo apuñalaron. Muchas veces. Pero lo más increíble de César es que ni siquiera fue el gobernante más sanguinario de Roma. En realidad, ni se acerca. Hubo emperadores romanos que harían parecer a César un gatito indefenso. Vamos en busca del emperador más sanguinario de la historia. Empezando por el menos sanguinario, tenemos a Antonio Pío. Su lema era: me gusta la paz. Soy pacífico. Paz. No le gustaban los conflictos armados y prefería la diplomacia. Incluso lo primero que hizo al llegar al poder fue anular las sentencias de muerte de su predecesor, este tipo de aquí. Acordaos de él. El único evento mínimamente militar en el que participó fue en el de construir un muro. No, este muro. Fue tan pacífico que le pusieron el apodo de Pío porque era humilde y buena gente. Era majo, tiene fe, pero no tenía nada que ver con el siguiente, el cual era Adriano. Sí, este peinado estaba de moda en la época. Adriano llegó al poder y dijo: ¿sabéis qué? Vosotros habéis votado en mi contra. ¿Qué? Y además no me caéis bien. Así que mandó ejecutar a 4 consulares que además eran amigos del anterior emperador, y de esta forma se aseguró desde el principio que nadie estuviese en su contra. Además, Adriano quería construir una colonia romana en Jerusalén, colocando un templo a Júpiter justo encima del templo de Jerusalén. Esto no le gustó a la gente, pero Adriano dijo: a mí no me gustáis vosotros, y decidió exterminarlos matando a 580.000 personas. Un poco drástico. Nah, creo que puedo mejorarlo, pensó Adriano. ¿Qué tal si además obligo a mi cuñado y nieto a matarse por si acaso quieren tomar mi trono? Y eso hizo. Un día se encontraba de mal humor y un esclavo cometió un error, por lo cual Adriano hizo lo más lógico, clavarle un punzón en el ojo. Pero no pasa nada. Adriano le pidió perdón y le ofreció cualquier cosa que quisiese, y el esclavo le dijo: ¿me puedes devolver el ojo? Creo que esa petición no va a ser posible. Tier C. Pero si seguimos profundizando encontraremos al siguiente contendiente. Augusto. Augusto era el sobrino de César y después de... bueno, el incidente, digamos que no se lo tomó muy bien. En cuanto Augusto obtuvo su herencia, en vez de gastársela en, por ejemplo, traer nieve a su casa en verano para enfriar sus bebidas, sí, no sé por qué los ricos hacían esto, se paró un momento a pensar: dinero. Dinero compra cosas. Dinero compra gente. Y se compró un ejército para llevarlo al Senado y forzarlos a legitimarlo como emperador. Augusto quería asegurarse de que la gente que había traicionado a su tío pagase por sus crímenes, y también algunos otros que le caían mal. Entonces, junto con Marco Antonio y Lépido, 2 generales romanos, instauraron las proscripciones. Por segunda vez. Sí, vieron que las primeras habían funcionado bastante bien. Tablas que estaban en el foro romano donde si aparecía tu nombre estabas condenado. Eras enemigo del Estado. Entre los 3 le dieron permiso a cualquier persona para traer la cabeza, literalmente, de quien estuviese en la lista. Esto hizo que decenas de hijos acabasen con sus padres y que esclavos se liberasen de sus amos a cambio de una recompensa. Incluso Cicerón, un amigo de Augusto que lo había ayudado en el pasado, acabó en la lista porque Marco Antonio se lo pidió a cambio de ayudarlo, por lo cual también le costaron la cabeza. ¿Y las manos? Sí. Augusto, junto con sus 2 generales, había tomado Roma, y luego Marco Antonio lo traicionó, y Augusto mató a su hijo. Y también a Cesarión, el hijo de Cleopatra, que sospechaba que era hijo de su tío César. Tier B. Maximino el Tracio. Maximino al principio era un soldado que fue escalando puestos hasta estar a las órdenes del emperador Alejandro Severo, pero a Maximino no le gustaba cómo el emperador estaba manejando el conflicto germano de forma pacífica en vez de luchando. Entonces, en una campaña, soldados que él mismo había entrenado lo aceptaron como su emperador. Entró en la tienda de Alejandro por la noche y lo mató a él, y a su madre, y a todos los amigos y conocidos de Alejandro. Esto ya es costumbre, ¿no? Maximino tenía paranoia crónica, y en esa época se le había olvidado visitar a su psicólogo, así que veía enemigos por todos lados. Pensaba que un senador quería matarle tendiéndole una trampa mientras luchaba con los germanos. Lo pensó. No era verdad, pero lo pensó. Y por eso lo mató. Y luego se le ocurrió que si este senador era un traidor, seguro que todos los que lo conocían también lo eran. Y los que no también. Así que también los mató. Pero si yo no he hecho nada... Una rebelión se estaba tramando por parte de Cuartino, un excónsul amigo de Alejandro Severo. Varios soldados lo reconocieron como su líder, pero un subordinado de Maximino los traicionó, mató a Cuartino y le llevó su cabeza al emperador para demostrar su lealtad. Una recompensa estaría bien, pensó. Así que lo mató.
Su motivo fue decir que como había traicionado a su líder, nada le impedía traicionarle a él. No veo fallas en su lógica. Maximinio se estaba quedando sin fondos. Había que financiar las guerras, así que se le ocurrió una idea: saquear sus propios templos para fundir monedas. Su lema era: si veo un templo, exprópiese. Subió impuestos y llevó a Roma a una guerra civil. Esto no le gustó a la gente, así que el Senado lo declaró enemigo público y sus propios soldados lo asesinaron a él y a su hijo. Tiera. Pero también había un emperador al que, en lugar de ser violento por naturaleza, le obligaron a serlo: Claudio. Tras la muerte de su sobrino, la guardia pretoriana obligó a Claudio a convertirse en emperador. Como tal, Claudio no era violento. Al contrario, le gustaba leer y escribir y evitaba cualquier conflicto, posiblemente por sus problemas físicos como tics o una cojera crónica. Básicamente, era el peón perfecto. Pero viendo lo que le había pasado a su sobrino y observando el funcionamiento de Roma, se dio cuenta de que, siendo pacífico, nadie iba a respetarlo. Así que lo primero que hizo fue ejecutar a los asesinos de su sobrino, ya que si no lo hacía, él mismo correría peligro. Además, tuvo que obligarse a mandar una invasión a Britania para que le reconociesen como un líder militar, ya que hasta el momento nunca había luchado en una guerra. De esta forma se ganó el respeto de los soldados, pero también enemigos. Algunos reales, otros imaginarios, y sumado a sus consejeros tomó la decisión más pacífica y lógica posible: matar a 35 senadores y 300 caballeros. En el 48 después de Cristo, mientras Claudio estaba fuera de Roma, la mujer de Claudio celebró un matrimonio con uno de sus amantes para forzar lo que parecía ser un golpe de estado. Claudio los ejecutó a él, a su esposa y a todos los que asistieron al evento. Sí, y luego se casó con su sobrina. Ella quería que su hijo, Nerón, fuese el próximo emperador y no el otro hijo de Claudio, por lo cual procedió a envenenar el plato favorito de Claudio y murió. Tierde. Pero la venganza de Claudio llegaría con uno de los emperadores más sanguinarios de la historia: Nerón. Tras la muerte de Claudio, Nerón llegó al poder, pero poco después ya empezaron los problemas. ¿Os acordáis del otro hijo de Claudio? Nerón lo invitó a un banquete y contrató a Locusta, una envenenadora profesional, y le sirvieron una bebida caliente a Británico. El catador la probó y no pasó nada. Entonces Británico pidió agua fría para templar la bebida y tras beberla empezó a convulsionar y cayó al suelo. El agua fría estaba envenenada. Este plan no fue idea principal de Nerón, sino de Agripina, su madre y ex esposa del anterior emperador Claudio. A Nerón no le gustaba que su madre le estuviese usando como un títere, así que decidió deshacerse de ella con veneno. La primera vez no funcionó. La segunda tampoco. Y la tercera, aquí, finalmente, tampoco. Básicamente porque su madre tomaba antídotos habitualmente. Ya se olía algo. Así que Nerón construyó un barco en el que se subiría su madre y que se desintegraría con ella a bordo. Gran plan. Pero había una cosa en la que no pensó. Su madre sabía nadar. Sobrevivió. Y como ella sabía que su hijo intentó matarla, mandó un grupo de oficiales a que terminara el trabajo. De esta forma, ya era libre para hacer lo que le diese la gana. En especial, con su gente más cercana. En concreto, con su mujer Claudia Octavia, con la que se había casado para obtener el linaje imperial. Pero Nerón la odiaba e ideó un plan para deshacerse de ella, acusándola de adulterio. ¿Con quién? Con un flautista. No funcionó. Además, las propias sirvientas de Claudia, incluso bajo tortura, la defendieron. Sin más opciones, la desterró y la ejecutó atándola, cortando sus venas y asfixiándola con vapor. Un día tranquilo para Nerón, podría pensar cualquier persona. Después de casarse con su amante, Popea, y dejarla embarazada, Nerón llegó un día de mal humor tras perder en las apuestas de caballos y procedió a patear a Popea en el vientre, la cual posteriormente murió. El 19 de julio del 64 después de Cristo, Roma ardió y la gente señaló un culpable: Nerón. Supongo que ayudó el hecho de que empezase a construir un edificio encima de las cenizas, y además la gente sabía que Nerón odiaba cómo estaba construida la ciudad y que quería cambiarla. Nerón tenía que buscar un culpable y lo encontró en los cristianos de la ciudad, que además de ser vistos como sectarios, la gente rumoreaba que eran caníbales. Un poco por la cara. Nerón invitó a la ciudad a sus jardines privados, ató a los cristianos a postes, les prendió fuego, mandó coser pieles de animales sobre sus cuerpos y luego soltó a perros para que los devorasen. Tiérese. Pero muchos de estos emperadores no podrían evitar ser comparados con uno de los más famosos por su crueldad: Calígula. Nació el año 12 después de Cristo en la ciudad de Antium, y sus padres eran Germánico, uno de los mejores generales romanos de la época, y Agripina la Mayor, nieta del emperador Augusto. Sus padres optaron por usarlo como un muñeco para hacer marketing, exhibiéndolo en las campañas militares vestido de soldadito, ganándose el apodo de Botitas, o en latín, Calígula. ¡Qué apodo más bonito! No. Luego creció y se quedó con ese apodo que odiaba. El emperador Tiberio mató a su padre y metieron en la cárcel y exiliaron a toda su familia. El cóctel perfecto para crear un psicópata estaba listo. El emperador Tiberio estaba en las últimas, estaba muy enfermo y la palmó. Y como no se pueden perder las viejas costumbres, nada más llegar al poder obligó a su primo y suegro a matarse. Pero, ¿por qué?
Si nos vamos justo a cuando llega al poder Calígula, podríamos decir que era un emperador medianamente bueno. Perdonó a presos políticos, organizó espectáculos para la gente y era respetuoso con el Senado, hasta que llega octubre del 37 después de Cristo. Calígula se enferma. Mucho. Literal casi muere. Sobrevive y cambia completamente el chip. Ahora también organizaba fiestas en su casa. Pero mientras ejecutaban prisioneros de fondo, organizaba eventos en el Coliseo, lanzando gente del público para alimentar a los leones. Algo había cambiado. La enfermedad que había afectado a Calígula se sospecha que pudo ser encefalitis. Básicamente, se le inflamó el cerebro afectando al lóbulo frontal. ¿Y qué hay en el lóbulo frontal? El control de la inhibición y el juicio. Nombró a su caballo sacerdote para burlarse del consejo, obligó a senadores ancianos a correr carreras, decapitó estatuas de dioses para colocar su cabeza en ellas, y luego sacó la carta de Alabama. Se acostó con sus hermanas. Ajá. Además, creó la primera Death Note, unos libros, La Espada y La Daga, donde cualquier nombre que estuviese escrito en ellos significaría la muerte de la persona. Pero la tolerancia por Calígula llegó a un límite cuando Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana, fue humillado constantemente durante días por Calígula. Cada vez que Casio debía acudir al emperador, este se burlaba de él con palabras obscenas y humillándolo delante de decenas de personas. Y Casio pensó, ¿sabes qué? Creo que voy a matarte. Le tendieron una emboscada y lo apuñalaron más de 30 veces. Tier S. Hemos visto varios emperadores que podrían considerarse el más sanguinario de la historia, pero solo hay uno que si a día de hoy estuviese vivo o hubiera nacido en una época moderna a cargo de un país o un ejército en un momento determinado, hubiese aterrorizado el mundo. Calígula. Con una enfermedad como la que tenía y al mando de un ejército gigantesco y sin límites hubiese sido capaz de destruir el mundo, pero nunca se sabe si un villano incluso peor de lo que fue él puede ya estar entre nosotros. Suscríbete.